El vestíbulo del restaurante parecía un museo construido para que los ricos se miraran a sí mismos. Mármol que devolvía sombras perfectas, lámparas que colgaban del techo como copas de cristal dándose la mano, un piano que tocaba sin pedir permiso a nadie. Él llegó sin prisa, con un traje tan discreto como caro, apoyado en un bastón que no necesitaba para caminar, sino para que el mundo entendiera el ritmo de su paso. La gente lo miró primero con curiosidad, luego con ese gesto que mezcla ternura con prejuicio, como si la estatura fuera un comentario. Él sonrió poco, lo justo para que supieran que no vino a pedir, sino a ordenar. «Buenas noches», dijo, sin mirar al anfitrión. «Quiero la mesa más silenciosa y el vino que no ponen a la vista». El anfitrión, un joven con sonrisa entrenada, consultó la pantalla con dedos que temblaban apenas. A su lado, dos parejas susurraron cosas que creían imperceptibles, como quien juega con el filo de un secreto. «Señor, me temo que estamos completos. Si desea, puede esperar en el bar». Él apoyó el bastón contra el mostrador como quien deja caer un guante antes del duelo. «¿Completos para quién?», preguntó con calma. «¿Para los que pagan la cuenta o para los que pagan las lámparas?». El joven tragó saliva. El piano siguió tocando, pero el aire se tensó. Un camarero pasó con una bandeja de ostras y él le detuvo el paso con un movimiento de dedos, sin mirarlo. Tomó una, la observó contra la luz y la dejó en su servilleta. «Tibia», sentenció. «El mar se enfría al servirlo. Tus manos no». El camarero bajó la vista. El anfitrión insistió. «De verdad lo siento, señor. Hay lista de espera. Si me da su nombre». Él levantó la ceja, como si le hubieran pedido un autógrafo y no una identificación. «Mi nombre no cabe en tu lista, pero cabe en la nómina de alguien», susurró. «¿Quién manda aquí cuando las reservas se agotan, el calendario o el miedo?». Antes de que el joven respondiera, se acercó una mujer con un vestido rojo y una seguridad que a veces solo traen los años. Tenía el cabello recogido, las manos limpias de joyas y la mirada de quien aprendió a leer personas antes que cartas. «Puedo ofrecerle un lugar en la barra del chef», dijo con voz suave. «Es íntimo. Y la barra es para los que quieren ser vistos», la interrumpió él. «Yo vine a escuchar cómo suena el silencio de la excelencia». La mujer respiró hondo. Él la observó con un interés nuevo, no por su belleza, sino por la dignidad con la que pronunció cada sílaba. Ella no evitó su mirada. Durante un segundo que nadie contó, pareció que el mundo se ordenaba en torno a ese pulso mudo entre ambos. «Señor», terció el anfitrión, «lamento insistir. De verdad no hay mesa». Él giró el bastón, levemente divertido. «Entonces haz una». El joven frunció el ceño sin entender. «Las mesas no aparecen de la nada, señor». «Los problemas tampoco», respondió él. «Alguien los fabrica». Un murmullo recorrió el salón. En la mesa del fondo, un influencer empezó a grabar discretamente con su teléfono. En la entrada, un repartidor con el uniforme aún húmedo por la lluvia trataba de entregar una bolsa a la cocina y le cerraron la puerta con la delicadeza de una excusa. Él lo vio de reojo. Vio también a una señora mayor apartada, con un abriguito azul que parecía heredado y un sobre en la mano, esperando a que alguien le dijera dónde dejar una tarjeta de felicitación para el chef. Nadie la miraba. «Es curioso», dijo él en voz lo bastante alta para que la primera fila del lujo lo escuchara. «En lugares como este, la cortesía se sirve solo en los platos caros». «Señor, por favor», murmuró el anfitrión, ya sin sonrisa. «Está incomodando a nuestros clientes». Él dejó escapar una risa breve. «Tus clientes están incómodos por hábito, no por mí. Les pesa el reloj, la reserva, el apellido». Un camarero se acercó con una copa de espumante. Cortesía de la casa, para amenizar la espera. Él tomó la copa, olió, bebió un sorbo y la dejó exacta en el mismo círculo de humedad. Una disculpa con burbujas sigue siendo una disculpa. La mujer del vestido rojo dio un paso más. A esa distancia, su voz parecía una caricia disciplinada. «Señor, soy la gerente. Mi nombre es Marcela. Comprendo su molestia. Si me permite, le pido 3 minutos para revisar posibles cancelaciones. No le prometo una mesa, pero le prometo respeto». Él ladeó la cabeza. Durante un instante, se preguntó si estaba frente a alguien que no se vendía por propinas ni se doblaba por apellidos.
Sus ojos, que eran duros como puertas blindadas, se abrieron 1 milímetro. Apenas. El respeto no se promete, Marcela, dijo. Se practica. Hubo un silencio, y el piano eligió justo entonces una nota más baja, como si hubiera entendido la lección. Marcela sostuvo su mirada, luego se giró y caminó hacia la computadora, moviendo las manos con precisión. Él la siguió con los ojos, y al volver al anfitrión, dejó una tarjeta negra sobre el mostrador. No tenía nombre, solo un símbolo, una M discreta en relieve. Guárdala, la vas a necesitar, musitó. El joven no se atrevió a tocarla. Señor, le pido... No pidas, cortó él. Decide. En la puerta, el repartidor volvió a intentar pasar. Esta vez, él lo detuvo con un gesto. ¿Para quién es? Para la cocina, señor. Pedido especial del chef para un orfanato cercano. Me dijeron que no podía pasar por el salón. Él tomó la bolsa, pesada y aromática a pan recién horneado, y caminó 2 pasos hacia la puerta batiente de la cocina. El anfitrión extendió la mano, alarmado. Señor, no puede entrar. Cálmate, dijo él sin subir el tono. No voy a cocinar, voy a entregar. Empujó la puerta con el bastón. Del otro lado, el vapor de las ollas hizo un velo súbito. Nadie del salón respiró. Y fue entonces cuando ocurrió el primer detalle que movió el eje de la noche. El piano se detuvo. No por error, no por olvido. Se detuvo porque el pianista, desde su esquina, vio algo que los demás aún no. El ritmo de la historia cambiaba. Él volvió a aparecer sin cruzar del todo. Solo asomó medio cuerpo, levantó la bolsa y con el bastón empujó la tarjeta negra hacia la rendija de la puerta. «Para el chef», dijo. «Con esto entenderá». La puerta batió una vez y se cerró. En el mostrador, la tarjeta había desaparecido. Marcela regresó, un poco más pálida. «Señor», empezó, dándose cuenta de algo que recién se acomodaba en su cabeza. «¿Podría decirme su apellido?» Él la miró con una mezcla de ternura y desafío. «Los apellidos se heredan, Marcela. Las decisiones, no». Ella tragó su pregunta. Alguien en la mesa del centro soltó una risa que no sabía en qué lado de la historia quería estar. El anfitrión, sin fuerzas para una tercera negativa, se escudó en el reglamento. «Código de etiqueta», balbuceó. «La corbata debe ser...». Él aflojó el nudo, dejándolo perfecto. «La etiqueta es saber a quién no humillar cuando nadie mira». Entonces, la puerta de la cocina se abrió lentamente. No con estrépito ni con urgencia. Apareció una figura con chaqueta blanca, mangas arremangadas, cicatrices de horno en los antebrazos. Sus ojos eran de quien aprendió a mandar sin levantar la voz. El chef se detuvo en el umbral. Miró primero la bolsa en su mano, luego el salón, y por último a él. Algo en su rostro se suavizó, como si hubiera encontrado una foto vieja en una caja que daba por perdida. Apretó la tarjeta negra entre los dedos, reconociendo el relieve con la yema, y exhaló un suspiro que no era de cansancio, sino de memoria. El murmullo del restaurante se convirtió en marea. El pianista apoyó las manos sobre las teclas, esperando. Marcela dio un paso atrás sin querer. El anfitrión bajó la mirada, y él, el hombre que parecía más pequeño que las lámparas pero más grande que el mármol, clavó sus ojos en los del chef, sin parpadear. «Buenas noches», dijo el chef, apenas audible. «Creo que hay algo que todos aquí necesitan saber». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo de postre. El chef avanzó despacio, con la mirada fija en aquel hombre pequeño que había cruzado el salón, como si cada paso suyo cargara un juicio antiguo. Se detuvo frente al anfitrión, que todavía sostenía la tablet como un escudo inútil, y le arrebató la palabra con un solo gesto. «¿Sabes quién es este hombre?», preguntó el chef con voz grave. Nadie respondió. Algunos clientes se movieron incómodos. Otros bajaron la vista fingiendo revisar sus copas. Marcela se adelantó con discreción. «Señor, si hay algún malentendido, puedo solucionarlo». El chef la miró apenas un segundo y negó con la cabeza. «No hay malentendidos cuando la memoria habla», dijo, y levantó la tarjeta negra. «Este símbolo no pertenece a un cliente, pertenece al dueño». Un murmullo cruzó el salón. El pianista soltó una nota temblorosa,
como si no supiera si debía seguir tocando o no. Marcela palideció, el anfitrión tragó en seco, y él, el enano Tycoon, giró el bastón con elegancia. «Demasiado tarde para cambiar la melodía», murmuró. «Ya oí la primera nota falsa». El chef dio un paso hacia él. «Sabía que un día volverías», dijo con respeto, pero no esperaba que fuera así. «Los retornos nunca avisan, solo cobran lo que deben», respondió el magnate. «¿Sigues cocinando para otros o ya aprendiste a servirte tú mismo?» El chef sonrió con cierta tristeza. «Sigo alimentando a quien tiene hambre, no a quien tiene poder». Aquella frase flotó en el aire como un cuchillo envuelto en terciopelo. Él la sintió, y por un segundo sus ojos, tan acostumbrados a mirar hacia abajo, se encontraron con algo más alto que cualquier torre que hubiera construido: la dignidad. El chef giró hacia el personal y dijo con calma: «Preparen la mesa privada del fondo. Para el señor». El anfitrión quiso protestar, pero Marcela lo detuvo con un gesto. La orden del chef era ley. En segundos, el rumor se volvió servilismo. Los mismos que minutos antes observaban con burla ahora fingían no haber visto nada. Un camarero limpió con prisa los cubiertos, otro trajo una copa nueva, y el pianista intentó retomar su música. El enano Tycoon caminó entre las mesas con paso firme. No sonreía, pero tampoco parecía satisfecho. Cada mirada evitada, cada gesto de arrepentimiento fingido, le recordaba por qué odiaba la hipocresía tanto como la pobreza. Cuando llegó a la mesa, se detuvo. Frente a él, la señora del abrigo azul aún esperaba, sosteniendo su sobre. Nadie la había atendido. «¿Aún no le han dado asiento?», preguntó él. «No, señor», respondió ella con voz temblorosa. «Solo quería dejar esto para el chef. Es la invitación al aniversario del orfanato. Él cocina para los niños una vez al mes». El magnate la miró con curiosidad. «¿Orfanato?» «Sí, señor. Lo fundó después de que…». Ella dudó. «Después de que su antiguo socio muriera». El enano Tycoon apartó la mirada un instante. «Interesante. Algunos cocinan para el alma cuando el estómago se vacía». La mujer sonrió con dulzura, sin entender del todo su tono. «Dios siempre devuelve lo que se da con el corazón». Él respondió con un gesto mínimo, casi imperceptible. Luego se sentó. El chef apareció con un delantal limpio y una copa de vino oscuro. «No he olvidado tus gustos», dijo. «Cabernet de Mendoza, año 2012. Tienes buena memoria», respondió él. «No se olvida a quien te enseñó a soñar con fuego». El comentario descolocó a los presentes. Marcela miró al chef, incrédula. «¿Lo conoces de antes?» «Fue mi mentor», dijo el chef. «Cuando no tenía ni cuchillos propios, él me enseñó que la excelencia no se negocia». El magnate soltó una carcajada seca. «Y mírate ahora, sirviendo mesas que no merecen tus manos. La grandeza no se mide por a quién sirves, sino por cómo lo haces», replicó el chef. Él lo observó, y en sus ojos cruzó algo parecido a una sombra. «Sigues siendo filósofo, aunque ya sabes lo que pienso de los filósofos. Hablan mucho, cocinan poco». El chef no se inmutó. «Y tú sigues siendo el mismo muchacho que confundía poder con respeto». Un murmullo recorrió el restaurante. Marcela quiso intervenir, pero el chef levantó la mano. «Déjalo», dijo el magnate con media sonrisa. «A veces los fantasmas también merecen su minuto de fama». El chef se inclinó un poco hacia él. «No soy tu fantasma, soy tu espejo». Por primera vez en la noche, el magnate no supo qué decir. El sonido del vino al servirse llenó el vacío entre ambos. El chef se apartó lentamente y volvió a la cocina. Marcela, en silencio, se acercó al magnate con respeto genuino. «Señor, si me permite, siento vergüenza por cómo lo tratamos. No sabíamos quién era». Él la observó, y su voz se volvió fría otra vez. «No me trates distinto ahora que lo sabes. La ignorancia no se corrige con miedo, sino con memoria». Marcela bajó la cabeza. Él bebió un sorbo del vino y, al hacerlo, vio por el ventanal al repartidor bajo la lluvia, montando su moto para irse. Algo en esa imagen le resultó incómodamente familiar. Un hombre empapado, ignorado, sosteniendo el pan de otros sin probar el suyo. Apretó el bastón con fuerza, como si quisiera romper un recuerdo que no terminaba de morir. El chef regresó, llevando un plato humeante.
Lo colocó frente a él con precisión. Pan de masa madre, el mismo que hacíamos en aquel sótano hace 20 años. Lo horneé esta mañana, sin saber que vendrías. El magnate lo miró largo rato. Creí que lo habías olvidado. Algunas cosas se queman, otras solo se doran con el tiempo. Él probó un trozo. El sabor le golpeó el alma como una fotografía perdida. Un sabor que sabía a pobreza, a sueños y a promesas hechas frente a un horno oxidado. Cerró los ojos un instante. Demasiado perfecto, dijo finalmente. Nadie debería recordar tanto en un solo bocado. El chef lo observó en silencio. El magnate respiró hondo, y su voz se quebró apenas. Supongo que todavía hay cosas que el dinero no puede comprar. El chef asintió con respeto. Ni debería intentarlo. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que esa noche, algo más profundo que una reserva o una deuda, estaba a punto de saldarse. Algo que los uniría otra vez, de una forma que ninguno imaginaba. El vino se había quedado sin movimiento, la copa aún medio llena, y el restaurante entero parecía contener la respiración. El enano Tycoon no decía una palabra, pero su silencio tenía el peso de una sentencia. El chef había regresado a la cocina, y detrás de aquella puerta metálica, el sonido de las ollas y los cuchillos se mezclaba con una tensión que nadie se atrevía a nombrar. Afuera, la lluvia persistía, golpeando los ventanales como si el cielo mismo quisiera presenciar lo que estaba a punto de ocurrir. Marcela se acercó despacio con una carpeta en la mano. «Señor», dijo con voz temblorosa, «encontré algo en los registros. La propiedad de este restaurante figura a nombre de una empresa, Tycoon Holdings». Él levantó la vista con lentitud, sin sorprenderse. «Ah, sí, una de tantas. Ya ni recuerdo las ciudades donde invierto». La mujer asintió con incomodidad. «Entonces, técnicamente, este lugar es suyo». Él sonrió con ironía. «Técnicamente, casi todo lo que vale algo lo es». Marcela tragó saliva y retrocedió un paso, pero él ya no parecía interesado en su temor. Su mirada se había quedado fija en la puerta de la cocina, como si allí hubiera quedado un fragmento de sí mismo que nunca recuperó. A lo lejos, el repartidor empapado volvió a aparecer en la acera, intentando arrancar su moto, que no respondía. Él lo observó desde la ventana, mientras la lluvia le formaba un espejo líquido sobre el asfalto. «Pobre hombre», murmuró. «Sabe de trabajo, pero no de suerte». Marcela escuchó, y sin poder contenerse preguntó, «¿Y usted? ¿De qué sabe?» Él la miró con una mezcla de arrogancia y cansancio. «Del precio de todo. Pero el valor lo aprendí demasiado tarde». La puerta de la cocina se abrió de golpe. Un ayudante joven, con uniforme manchado de harina, salió apurado con una bandeja. Al ver al magnate, se detuvo y dijo en voz alta, sin pensar, «Ese pan es el mismo que hacía el señor antes del incendio, ¿verdad, chef?» El chef lo siguió, visiblemente molesto. «Entra de nuevo, Pablo», ordenó. Pero era tarde. El salón entero había escuchado. Marcela frunció el ceño. «¿Incendio?», susurró. El chef cerró los ojos resignado. «Hace muchos años. No era más que un taller pequeño, un horno viejo en el barrio obrero. Éramos dos, él y yo». El enano Tycoon bajó la mirada por primera vez en la noche. Las luces reflejaban en sus ojos una mezcla de orgullo roto y culpa antigua. «No era un incendio», dijo con voz baja. «Fue una explosión, y no fue accidente». El chef lo miró, dolido. «¿Por qué dices eso ahora?» «Porque tú mereces saberlo», respondió él. «Esa noche, yo firmé el contrato que demolió aquel lugar. Necesitaba el terreno. No sabía que tú estabas adentro». Un suspiro colectivo recorrió el restaurante. El piano quedó mudo de nuevo. Marcela apretó los labios, incrédula. «¿Demolió su propio taller?». Él asintió. Mi ambición ya había aprendido a borrar recuerdos. No quería mirar atrás, solo crecer, expandirme, multiplicar lo que ya tenía. No sabía que destruiría lo único que todavía me hacía humano. El chef se mantuvo quieto, los ojos llenos de una tristeza tranquila. «Y sin embargo, aquí estás, en mi restaurante. Nuestro», corrigió él suavemente. «Nunca te lo quité del todo. Solo lo oculté detrás de nombres, de empresas, de socios.
No soportaba recordar que un pedazo de mi pasado seguía respirando. El chef suspiró. No necesitabas esconderte, necesitabas perdonarte. El magnate apoyó las manos sobre el bastón, con los nudillos tensos. Perdonarme. Es fácil decirlo cuando no eres tú quien mató un sueño. El chef lo observó largo rato. No lo mataste, solo lo hiciste dormir. Y cada vez que cocino pan, vuelve a despertar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Por un instante, el ruido de la cocina se desvaneció, y solo quedó el latido de algo más profundo. La culpa. Marcela, conmovida, preguntó en voz baja, ¿por qué volvió esta noche? Él no respondió de inmediato. Tomó otro sorbo de vino, dejó la copa sobre la mesa y dijo, porque escuché que el chef de la cúpula iba a recibir un reconocimiento por su labor social, y porque alguien me dijo que su pan sabía igual que hace 20 años. El chef asintió, comprendiendo. Querías comprobar si seguía vivo, o si seguía siendo tú. Él sonrió con amargura. A veces uno necesita ver en otro lo que ya no queda en sí mismo. El murmullo volvió lentamente al restaurante. Algunos clientes se levantaban discretamente, sintiendo que presenciaban algo demasiado íntimo para quedarse mirando. Marcela se apartó, dejándolos solos. El chef se inclinó un poco hacia él. Hay algo que deberías saber, y lo diré antes de que te marches. Habla, respondió el magnate con voz grave. El orfanato que ayudamos, dijo el chef, lleva tu nombre, Fundación Tycoon. No lo sabes, porque lo registré en memoria de aquel hombre que creí muerto en el incendio. Él quedó inmóvil. ¿En memoria mía? Sí, respondió el chef. En memoria del hombre que me enseñó a no rendirme, del maestro que antes de perderse en el dinero, soñaba con alimentar a los niños del barrio. El magnate sintió que algo dentro de su pecho se quebraba. No era dolor físico, era algo más profundo, la certeza de haber sido recordado con bondad por alguien a quien había lastimado. Trató de decir algo, pero su voz se perdió en el temblor de la garganta. El chef lo miró con compasión. Algunos mueren cuando los olvidan, pero tú, irónicamente, sobreviviste porque alguien te perdonó sin que lo pidieras. El magnate apartó la mirada, avergonzado. No lo merezco. Quizás no, respondió el chef, pero a veces la vida no da lo que mereces, sino lo que necesitas. El enano Tycoon se recostó en la silla, sin bastón, sin escudo. Por primera vez se lo veía pequeño de verdad, y sin embargo, había algo diferente en su silencio, algo humano. Pero lo que ninguno de los dos imaginaba era que el destino aún no había mostrado su último plato, y cuando lo hiciera, el sabor sería imposible de olvidar. La lluvia se había detenido, pero el aire seguía oliendo a tormenta. El restaurante permanecía en un silencio extraño, de esos que no son incómodos sino densos, como si todos los presentes supieran que estaban siendo testigos de una confesión que cambiaría destinos. El enano Tycoon se levantó lentamente de la silla, apoyándose en su bastón. Cada paso hacia la cocina resonaba con un eco que no venía del suelo, sino de los recuerdos. El chef lo esperó al otro lado de la puerta metálica, con los brazos cruzados y la mirada fija. La cocina estaba vacía. Los empleados se habían retirado discretamente, dejando solo el murmullo de las ollas aún calientes y el aroma del pan recién horneado. ¿Por qué no dijiste nada antes?, preguntó el magnate sin mirarlo. Porque no necesitaba vengarme, respondió el chef con calma. La vida ya te estaba cobrando con intereses. El magnate apretó el bastón, respiró hondo y caminó entre las mesas de acero. Pasó la mano por una vieja mesa de amasar, llena de cicatrices. «Todavía guardas este monstruo», dijo, golpeando la superficie con los dedos. «Nunca se fue», contestó el chef. «Aquí empezó todo, y aquí terminará también». Él se detuvo, giró el rostro y lo observó de frente. «¿Terminar? No me hables de finales. Yo no vine a hacer las paces, vine a entender por qué, después de todo, sigues usando mi nombre para tus causas». El chef sonrió apenas. «Porque necesitaba recordarte que no todo lo que destruyes muere. Algunas cosas solo cambian de dueño». La frase lo atravesó. Bajó la mirada hacia el suelo, donde una pequeña grieta dejaba ver el concreto viejo bajo las baldosas nuevas. Allí, en ese hueco del piso,
Creyó ver el reflejo de sí mismo, más joven, cubierto de harina y esperanza. «Tú no entiendes», dijo con un hilo de voz. «Yo construí un imperio para no volver a sentirme insignificante, para no tener que mirar a nadie hacia arriba. Y sin embargo, ahora mismo lo estás haciendo», susurró el chef, mirándolo desde su altura. El magnate levantó la cabeza lentamente. Por primera vez, no había furia en sus ojos, sino algo parecido al cansancio. ¿Sabes lo que es vivir con la certeza de que todos te miran antes que escucharte? Cada contrato, cada saludo, cada mirada tiene un cálculo detrás. Nadie ve a la persona, solo ven el tamaño del bolsillo. El chef se acercó despacio. «Yo sí te veía», dijo con voz serena. «Veía a un muchacho que creía que el mundo debía compensarle por haber nacido distinto. Pero no te diste cuenta de que lo que te hacía especial no era tu tamaño, sino tu hambre de ser». El magnate tragó saliva, apartando la mirada. «Esa hambre me convirtió en monstruo». «No», corrigió el chef, «te convirtió en sobreviviente. Pero olvidaste dejar espacio para vivir». Por un instante, ninguno habló. Solo el sonido del vapor escapando de una olla llenó el aire, como un suspiro de las paredes mismas. El chef tomó un trapo y lo colocó sobre la mesa de amasar. «¿Recuerdas esta marca?», preguntó, señalando una cicatriz larga en la madera. El magnate asintió lentamente. «Claro. Dijiste que el pan necesitaba espacio para respirar. Yo golpeé la masa con tanta fuerza que rompí la tabla». «Sí», dijo el chef sonriendo con nostalgia. «Y cuando te disculpaste dijiste, no fue mi culpa, la masa me faltó el respeto». Ambos rieron apenas un segundo. Una risa breve, humana, rota. El chef lo miró de nuevo. La arrogancia te protegía del miedo, pero la soledad, esa no se compra. El magnate alzó la mirada, desafiante. «No necesito compasión». «No te la estoy ofreciendo», respondió el chef. «Te estoy devolviendo tu reflejo». El enano Tycoon se apartó y caminó hacia la ventana de la cocina. Afuera, el repartidor finalmente lograba encender su moto. El magnate lo observó partir bajo la luz de los postes, desapareciendo entre la neblina. «Ese chico me recordó a mí, luchando solo, sin saber que lo poco que tiene vale más que todo lo que yo poseo». El chef lo observó en silencio, comprendiendo que el orgullo se estaba quebrando. «Tal vez aún puedas hacer algo bueno», dijo con suavidad, «no para limpiar tu nombre, sino para reconciliarte con él». Él asintió, con una mueca que no sabía si era sonrisa o llanto. «Quizás», susurró, «pero no hoy. Hoy vine a escuchar lo que el pasado tenía que decirme». El chef se acercó y le ofreció un trozo de pan. «Entonces escucha con el corazón lleno, no con la boca vacía». El magnate lo aceptó, lo probó en silencio. Y esa miga cálida, suave, con olor a horno y memoria, le trajo algo que había olvidado, la sensación de hogar, no de riqueza, no de éxito, sino de pertenencia. Las lágrimas no salieron, pero los ojos se le humedecieron con un brillo que ningún cristal podía fingir. «¿Sabes qué es lo peor de ser poderoso?», preguntó. «Que todos te temen, hasta que dejas de ser útil. Y entonces descubres», añadió el chef, «que los que te amaban no te conocían, y los que te conocían no te amaban». El magnate respiró profundo. «Tienes razón, pero no me arrepiento del camino. Sin ese fuego no habría llegado aquí». «El fuego purifica», dijo el chef, «pero también quema si te acercas demasiado». El enano Tycoon bajó la mirada, consciente de que esa conversación no era solo con su viejo amigo, sino con el hombre que había dejado atrás. De pronto, la puerta de la cocina se abrió bruscamente. Era Marcela. «Señores, perdonen la interrupción. Acaba de llegar un grupo del orfanato. Los niños quieren agradecer al chef personalmente». El chef asintió. «Hazlos pasar». El magnate dio un paso atrás, incómodo. «No soy bueno con multitudes». «No son multitudes», replicó el chef. «Son el futuro que tú olvidaste construir». Los niños entraron, riendo, corriendo entre las mesas. Algunos con delantales pequeños, otros con flores de papel. Uno de ellos se acercó al magnate y lo miró con curiosidad. «¿Usted es el señor del pan?». Él sonrió, sin saber qué decir. «No exactamente». «Pues el chef dijo que usted ayudó a que tengamos escuela y comida», dijo el niño orgulloso. «Gracias, señor chiquito». El magnate quedó mudo.
Nadie se había referido a él así, sin burla, sin desprecio, sin miedo. Señor chiquito. Una mezcla de respeto y ternura que desarmó su coraza de años. El chef lo observó con los ojos llenos de una calma profunda. A veces la humildad llega disfrazada de inocencia. El enano Tycoon se agachó para estar a la altura del niño y le entregó el trozo de pan que aún sostenía. Toma, el pan no es mío, es de todos los que saben compartirlo. El niño sonrió y se marchó corriendo con los demás. El chef apoyó una mano en el hombro del magnate. Bienvenido de nuevo, socio. Pero justo cuando el magnate levantó la mirada, un sonido rompió el momento. El teléfono del chef comenzó a vibrar insistentemente sobre la mesa. Él lo tomó, miró la pantalla y su rostro cambió de color. «¿Qué pasa?», preguntó el magnate. El chef lo miró en silencio. «Es el banco. Dicen que alguien intentó comprar el edificio esta mañana. Todo el bloque. En efectivo». El magnate entrecerró los ojos. «Eso no puede ser coincidencia». Y fue entonces, en ese instante de duda y alarma, cuando el pasado que parecía dormido decidió volver a golpear, porque lo que estaban a punto de descubrir lo cambiaría todo. El teléfono aún vibraba sobre la mesa de acero, como si el sonido quisiera escapar del silencio tenso que acababa de nacer. El chef apretó la pantalla con el pulgar, colgó la llamada y miró al enano Tycoon, que ya intuía la respuesta en el brillo de sus ojos. «¿Quién está detrás de la compra?», preguntó el magnate, con voz baja pero firme. «Una empresa recién creada, sin historial, con capital extranjero», dijo el chef. «Pero el intermediario es alguien que tú conoces». El magnate se enderezó en su silla, sus dedos temblando sobre el bastón. «Dilo, tu sobrino, Gabriel». El aire se congeló. La palabra quedó suspendida como una piedra lanzada al vacío. Los niños, que aún reían en la entrada del restaurante, parecían no notar el peso de lo que flotaba entre los adultos. El magnate cerró los ojos, exhalando lentamente. «Gabriel, el único de mi familia en quien aún confiaba». El chef lo observó, tratando de leer la mezcla de decepción y furia que se apoderaba de su rostro. «Tal vez él solo está siguiendo tus pasos», dijo con cuidado. «Aprendió de ti que el poder no necesita permiso». El magnate golpeó el suelo con el bastón. «No, aprendió de mí a no tener alma». Se levantó de golpe y caminó hacia la puerta. Marcela intentó detenerlo. «Señor, por favor, no se altere. Podemos revisar, negociar». Él la interrumpió con una mirada que contenía años de orgullo y heridas. «Marcela, cuando el dinero decide hablar, las palabras sobran». El chef lo siguió hasta el vestíbulo. «¿Qué vas a hacer?». «Lo que siempre hago», dijo él sin detenerse. «Recuperar lo que es mío. Incluso si eso significa perderte otra vez». Él se detuvo en seco. Giró lentamente. Su rostro era una mezcla de soberbia y tristeza. «No entiendes, viejo amigo. Yo no sé vivir de otra forma. La guerra me mantiene de pie. La paz me hace sentir inútil». El chef dio un paso hacia él, con la voz cargada de una calma que dolía. «Y por eso siempre estarás solo, porque confundes respeto con miedo y victoria con amor». El magnate no respondió. Bajó la mirada por un instante, pero enseguida se recompuso. «No necesito amor. Todos lo necesitamos», replicó el chef. «Incluso tú. Sobre todo tú». Él se quedó en silencio unos segundos. Luego, como quien cambia de tema para no enfrentar la herida, preguntó: «¿Cuánto cuesta el orfanato cada mes?». «Lo suficiente para mantener 40 niños alimentados y estudiando», respondió el chef. «Pero, ¿por qué preguntas?». El magnate sacó del bolsillo un pequeño sobre negro, con su sello grabado en oro. «Aquí hay una transferencia para cubrir los próximos 5 años». El chef lo miró sorprendido. «¿5 años? ¿Por qué tanta generosidad repentina?». Él lo observó, con una media sonrisa cansada. «No es generosidad, es deuda. Y también es despedida». «¿Despedida? Mañana me reuniré con el consejo directivo de Tycoon Holdings. Si mi sobrino intenta quedarse con el bloque, tendrá que hacerlo sobre mi nombre. Y si eso significa perderlo todo, lo perderé». El chef dio un paso atrás, incrédulo. «¿Estás dispuesto a renunciar a tu fortuna?». El magnate asintió lentamente. «Durante años creí que el dinero me daba libertad,
Hoy entiendo que solo me encadenó al miedo de perderlo. Quizás la única forma de volver a ser libre sea soltarlo. El chef sonrió con una mezcla de orgullo y tristeza. Eso suena a redención. No te equivoques, replicó él. No lo hago por moral. Lo hago porque estoy cansado de pelear contra todos, incluso contra mí. Los dos hombres quedaron frente a frente. Por un instante, el pasado parecía redimirse entre sus miradas. Entonces Marcela se acercó apresurada. «Señor, hay algo más». El magnate giró hacia ella. «¿Qué ocurre ahora?» El banco envió otro mensaje. El comprador retiró la oferta, pero dejó una nota. El chef frunció el ceño. «¿Qué dice?» Marcela desplegó un papel arrugado y leyó en voz alta. «El verdadero valor de un edificio no está en sus paredes, sino en las vidas que protege. A veces, el aprendiz debe recordarle al maestro lo que olvidó. Con respeto, Gabriel Tycoon». El magnate quedó mudo. La nota cayó al suelo. «Gabriel», susurró. «Lo hizo para probarme». El chef sonrió. «Parece que el destino aún tiene sentido del humor». El magnate se dejó caer en la silla más cercana. Su bastón rodó por el suelo, y por primera vez en décadas, no se apresuró a levantarlo. Todo este tiempo, pensé que el poder era herencia, pero él me demostró que el poder también puede ser perdón. Marcela recogió el bastón y se lo entregó. «¿Qué van a hacer ahora, señor Tycoon?» Él lo tomó, pero no se apoyó en él. «Caminar», dijo simplemente. «Por mis propios pasos, no sobre los de otros». El chef lo miró en silencio. «¿Y el restaurante?» El magnate sonrió apenas. «Déjalo en tus manos. Ya estuvo ahí desde el principio». El chef asintió, y ambos se dieron un apretón de manos. No era un contrato, ni una promesa. Era un cierre. Los niños, que observaban desde la entrada, comenzaron a aplaudir sin entender del todo. El enano Tycoon levantó una mano en señal de gratitud, y una lágrima, discreta pero real, se deslizó por su mejilla. Pero justo cuando todos creían que la historia había encontrado su calma, Marcela, aún con el teléfono en la mano, dijo con voz temblorosa: «Señor, acaba de llegar un comunicado oficial. El Consejo de Tycoon Holdings acaba de destituirlo de su cargo». El chef lo miró en silencio esperando una explosión, pero el magnate solo asintió con serenidad. «Entonces es cierto», murmuró. «El poder no se pierde, se libera». Y mientras el murmullo del restaurante se transformaba en un aplauso espontáneo, el enano Tycoon, por primera vez en su vida, sonrió con humildad verdadera. Pero el destino, fiel a su costumbre, aún guardaba una última carta, y lo que esa carta revelaría le haría entender que incluso la redención tiene su precio. El amanecer llegó sin ruido, filtrándose por los ventanales del restaurante con una luz tibia que parecía lavar todo lo ocurrido la noche anterior. El enano Tycoon se sentó en la misma mesa donde había exigido poder y recibido humildad. Frente a él, una taza de café humeante y un trozo de pan que había decidido no compartir con nadie más que con sus pensamientos. El chef, en silencio, limpiaba las últimas copas del servicio mientras los niños del orfanato reían en la entrada, esperando su desayuno. No quedaba rastro de la tensión ni del orgullo, solo una calma extraña, casi dolorosa. Era la calma de quien entiende, finalmente, que ha dejado de ser temido y ha empezado a ser humano. El chef se acercó y se sentó frente a él. «No dormiste, ¿verdad?» Él sonrió con cansancio. «El sueño es un lujo para los inocentes, o para los que se perdonan», replicó el chef. El magnate levantó la mirada. «¿Y tú? ¿Podrías perdonarme de verdad?» El chef lo observó largo rato. «Ya lo hice», dijo finalmente. «El perdón no era para ti, era para mí. Yo también estaba prisionero de aquella noche». Ambos guardaron silencio. El reloj marcaba las 7. En ese momento, la puerta del restaurante se abrió. Gabriel Tycoon, el sobrino, entró vestido con un traje gris, empapado por la lluvia que todavía caía débil afuera. El magnate se incorporó, sorprendido. «¿Viniste?» Gabriel asintió y se acercó con paso seguro. Tenía que hacerlo. «No vine por negocios, vine por familia». El chef se apartó discretamente, dejando que los dos quedaran frente a frente. «Creí que querías arrebatarme todo», dijo el magnate. «No quería arrebatarte nada», respondió Gabriel. «Quería saber si aún había algo de ti que no fuera de piedra».
El magnate bajó la cabeza, respirando hondo. ¿Y qué descubriste? Gabriel sonrió apenas. Descubrí a mi tío, el que me enseñó que el dinero sin propósito es solo una forma cara de estar solo. El magnate no pudo evitar sonreír. Parece que aprendiste demasiado bien. Gabriel le entregó un sobre. Esto es para ti. Dentro había una carta firmada por el consejo de Tycoon Holdings. El magnate la abrió, esperando una humillación formal, pero encontró algo distinto. Una cláusula que lo nombraba presidente honorario vitalicio, sin obligaciones ni poder, pero con voz permanente en las decisiones éticas de la empresa. ¿Tú hiciste esto?, preguntó. Yo solo recordé a todos quién eras antes de olvidarte a ti mismo, respondió Gabriel. El magnate sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, el poder no pesaba. Se sentía liviano, libre. El chef se acercó y colocó frente a los dos un nuevo pan recién salido del horno. Dicen que el pan es el alimento de los humildes, pero también es el símbolo del que comparte su historia, dijo. El magnate rompió un trozo y lo partió en 3, ofreciéndolo al chef y a Gabriel. Entonces, que esto sea nuestro pacto, que el pan nunca vuelva a ser símbolo de orgullo, sino de gratitud. Los 3 comieron en silencio. Afuera, los niños observaban desde la ventana con sonrisas curiosas. El chef se levantó para atenderlos, pero antes de irse, miró al magnate y dijo, «¿Sabes? Cuando llegaste anoche, pensé que venías a destruir, pero ahora veo que viniste a reconstruirte». El magnate bajó la mirada, con una sonrisa serena. «No se puede construir sin demoler un poco del ego». Gabriel lo observó con admiración. «¿Qué harás ahora?» Él se recostó en la silla mirando por el ventanal. «No lo sé. Tal vez viaje. Tal vez abra una panadería en algún pueblo que no me conozca. O tal vez solo me siente a mirar la lluvia. Por primera vez no necesito estar en control». Gabriel sonrió. «Eso suena a libertad». El chef volvió con una bandeja de pan para los niños. Ellos entraron corriendo, rodeándolo, riendo, llenando el restaurante con vida. Uno de ellos, el mismo que lo había llamado «señor chiquito», se trepó a una silla y le entregó una flor de papel. «Es para usted, señor Tycoon. Dice mamá que las flores son para los que hacen cosas buenas». Él tomó la flor con delicadeza, como si sostuviera un pedazo de cielo. «Gracias, campeón. Y dile a tu mamá que tiene razón». El niño sonrió y volvió a correr con los otros. El magnate miró la flor y luego al chef. «Quizás el verdadero poder esté en esto», dijo, levantando la flor. «En dejar algo que no se pueda comprar ni vender». El chef asintió. «Así es. Algunos siembran empresas, otros siembran memoria». El enano Tycoon se puso de pie, alzó su bastón y antes de salir se volvió hacia todos. «Escúchenme. Si alguna vez dudan de su valor, recuerden esto. El respeto que se compra se gasta. El respeto que se gana permanece». Los aplausos llenaron el restaurante. Mientras se alejaba por la calle mojada, el amanecer lo envolvía con una luz dorada. El bastón marcaba su paso firme, no como el de un hombre pequeño, sino como el de alguien que por fin caminaba a la altura de su conciencia. Y así, el hombre que lo tuvo todo, dinero, poder y soberbia, descubrió, al final, que la verdadera grandeza no se mide en altura ni en riqueza, sino en la capacidad de arrodillarse ante la verdad y levantarse con humildad, porque a veces perderlo todo es la única manera de encontrarse a uno mismo.